El Callejón de la Muerte, Zacatecas. En el corazón de la antigua ciudad de Zacatecas existe un callejón tan estrecho que dos personas apenas pueden cruzarse sin rozar los hombros. Las paredes de cantera rosada se elevan como murallas húmedas, absorbiendo la luz del sol y devolviéndola en tonos marchitos al caer la tarde. Los vecinos evitan pronunciar su verdadero nombre después de las 8 de la noche. Lo llaman simplemente el callejón. Sin embargo, en los susurros más antiguos, recibe otro título que hiela la sangre: el Callejón de la Muerte. La historia comenzó en tiempos coloniales, cuando la ciudad era un hervidero de mineros y sombras. Dicen que un capataz ambicioso desapareció ahí una noche sin luna. Solo quedaron marcas oscuras en la piedra y un eco que no pertenecía a ningún hombre vivo. Las autoridades de la época atribuyeron el hecho a ladrones, pero los mineros juraban que habían escuchado un lamento prolongado que no parecía humano. Con el paso de los años, otras desapariciones alimentaron la leyenda. Un viajero que buscaba alojamiento barato nunca llegó a la posada que había reservado. Una joven costurera fue vista entrando al callejón para acortar camino. Jamás volvió a salir. Los registros parroquiales anotaban muertes inexplicables con tinta temblorosa. Algunos cuerpos aparecieron días después en rincones cercanos, con señales inquietantes que los cronistas evitaron detallar. Las madres advertían a sus hijos que jamás cruzaran por ahí de noche. El aire en ese sitio parece más frío que en cualquier otra parte del centro histórico. Incluso en verano, una corriente helada serpentea entre las piedras. Los faroles antiguos proyectan sombras que no siempre coinciden con quien camina. Hay quienes aseguran que esas sombras se mueven por voluntad propia. Un periodista local intentó desacreditar la historia en la década de 1970. Pasó varias noches apostado con una cámara y una grabadora. La primera noche no ocurrió nada. La segunda, captó un sonido extraño, como pasos arrastrándose detrás de él. La tercera noche, su grabadora registró un susurro apenas audible. Cuando reprodujo la cinta, escuchó su propio nombre pronunciado con una voz que no era la suya. Publicó un artículo incompleto y abandonó la ciudad poco después. Los ancianos cuentan que el callejón fue escenario de una traición. Hablan de dos hermanos enamorados de la misma mujer. Uno de ellos citó al otro en ese sitio para resolver el conflicto. La discusión escaló en la oscuridad. Lo que ocurrió después está envuelto en versiones contradictorias y fragmentos censurados por pudor. Se dice que la piedra absorbió algo más que palabras aquella noche. Desde entonces, cada cierto tiempo, el callejón reclama una presencia. No siempre es una muerte física, a veces es la cordura. Hay testimonios de personas que entraron riendo y salieron con la mirada perdida. Un turista extranjero relató que sintió una mano fría sujetarle el tobillo. Al voltear, no había nadie. Intentó convencerse de que era el viento, pero el viento no deja marcas que arden como hielo. Un grupo de estudiantes decidió grabar un video para redes sociales. Entre risas nerviosas avanzaron hasta el punto más estrecho. Las luces de sus teléfonos comenzaron a parpadear sin explicación. Uno de ellos afirmó ver una silueta al final del pasillo de piedra. Cuando revisaron la grabación, la silueta aparecía más cerca de lo que recordaban, demasiado cerca. Los expertos en historia local intentan hallar documentos que respalden la leyenda. Existen reportes de duelos clandestinos y asaltos en la zona, pero nada explica la persistencia del miedo colectivo. El Callejón de la Muerte parece alimentarse de la imaginación y del silencio. Las paredes muestran grietas que semejan rostros deformados. Si se observan durante mucho tiempo, parece que parpadean. Una anciana que vivió toda su vida frente a la entrada aseguraba escuchar golpes secos cada madrugada. Nunca salió a comprobar el origen. Decía que algunas puertas es mejor no abrirlas. En una ocasión, un sacerdote organizó una pequeña procesión para bendecir el lugar. Los rezos resonaron entre las piedras. Durante unos días, el ambiente pareció más ligero, pero la calma no duró. Una mañana encontraron veladoras apagadas y cera derretida formando figuras retorcidas. Nadie admitió haberlas colocado. La tradición oral afirma que el callejón es un umbral, un punto donde lo visible y lo invisible se rozan sin permiso. Al cruzarlo, uno deja atrás algo que no siempre recupera. Los comerciantes cercanos cierran temprano cuando el cielo comienza a oscurecer. Prefieren perder algunas ventas que arriesgarse a escuchar lo que camina entre sombras. Algunos investigadores paranormales han llevado equipos sofisticados, termómetros digitales, cámaras infrarrojas, grabadoras de alta sensibilidad. Los resultados muestran descensos bruscos de temperatura en segundos. También captan murmullos que no coinciden con ninguna voz presente. Las autoridades actuales restan importancia a los relatos.
Argumentan que el miedo se contagia más rápido que cualquier enfermedad. Sin embargo, evitan patrullar el callejón en solitario. Un policía retirado confesó años después que sintió que alguien lo seguía en cada ronda nocturna. No escuchaba pasos, solo una respiración irregular detrás de su hombro. Nunca encontró a nadie al voltear. Las noches de luna llena son las más inquietantes. La luz plateada convierte la cantera en un espejo pálido. Las sombras se alargan hasta tocarse entre sí. Hay quienes creen que en esos momentos puede verse la figura del hermano traicionado. Otros dicen que no es uno, sino muchos. Almas acumuladas por siglos de secretos. El Callejón de la Muerte no aparece en los folletos turísticos oficiales. Pero todos en Zacatecas saben cómo llegar. Basta preguntar en voz baja. Siempre habrá alguien que señale la dirección con un gesto rápido y la mirada esquiva. Los visitantes más incrédulos entran con valentía fingida, dan unos pasos, escuchan el eco de sus propios movimientos, y de pronto sienten que no están solos. Al salir, si logran salir, suelen guardar silencio, porque hay experiencias que no encuentran palabras, y porque en Zacatecas, algunos lugares no necesitan gritar para recordar que siguen ahí, observando, esperando. En la siguiente parte, la historia se adentrará en el testimonio de un hombre que decidió pasar la noche completa en el Callejón de la Muerte y descubrir lo que realmente susurra entre las piedras. La noche en que Julián decidió internarse en el Callejón de la Muerte, el cielo sobre Zacatecas estaba cubierto por nubes bajas que ocultaban las estrellas. No era un hombre particularmente valiente, pero sí obstinado. Había escuchado las historias desde niño y siempre se negó a creerlas. Decía que el miedo es un negocio rentable para las ciudades antiguas. Cargó una mochila con una linterna, una cámara, una grabadora y una libreta. Llegó al callejón poco antes de la medianoche. Las calles del centro estaban casi vacías. El eco de sus pasos parecía adelantarse, como si alguien caminara unos metros delante de él. Al entrar, sintió el cambio inmediato de temperatura. El aire se volvió más denso. Respiró hondo y encendió la linterna. El haz de luz iluminó la cantera rosada, revelando grietas profundas que parecían cicatrices. Se instaló en el punto más angosto. Colocó la cámara sobre un pequeño trípode. La grabadora comenzó a registrar cada sonido. Al principio solo se oía el murmullo lejano del viento. Julián habló en voz alta, explicando la fecha y la hora. Su voz rebotó contra las paredes y regresó distorsionada. A la 1 de la mañana, algo cambió. No fue un ruido evidente. Fue la sensación de ser observado. Se giró con rapidez. No había nadie. La linterna parpadeó una vez, luego dos. Julián murmuró que probablemente era la batería, pero sabía que la había cargado por completo. Continuó grabando. A la 1:20, la grabadora emitió un chasquido extraño, como si otra señal intentara mezclarse con la suya. Se escuchó un roce suave, algo similar a tela arrastrándose sobre piedra. Julián enfocó la luz hacia el fondo del callejón. La oscuridad parecía más espesa que antes. Dio un paso hacia atrás. Sintió el suelo vibrar ligeramente bajo sus pies, no como un temblor, más bien como un latido profundo y lento. Intentó convencerse de que era su gestión. Tomó su libreta y escribió que todo seguía bajo control. En ese instante, la cámara se apagó, sin aviso. Julián maldijo en voz baja. Se agachó para revisarla. Cuando levantó la vista, creyó ver una silueta recortada contra la entrada. Parpadeó. La figura ya no estaba. El callejón parecía haberse alargado. Las paredes se percibían más altas, el aire más frío. Escuchó un susurro que no provenía de ningún punto específico. No entendió las palabras, pero reconoció el tono. Era una voz que no pedía ayuda. Era una voz que invitaba. Julián sintió que algo le rozaba el hombro. Se giró bruscamente. La linterna cayó al suelo. La luz rodó y proyectó sombras giratorias sobre las paredes. Por un segundo, las sombras no coincidieron con sus movimientos. Se levantó con dificultad. Su respiración se volvió irregular. Intentó caminar hacia la salida. El callejón parecía más largo de lo que recordaba. Cada paso resonaba con un eco que no era exactamente igual al anterior, como si alguien imitara su caminar con un ligero retraso. Volvió a escuchar su nombre, esta vez claro, pronunciado con una entonación casi cariñosa. Sintió que el miedo comenzaba a filtrarse bajo su piel. No era pánico, era algo más íntimo, como si el lugar lo reconociera, como si hubiera estado esperándolo. El suelo crujió bajo sus botas. Al mirar hacia abajo, vio una sombra deslizarse entre sus pies. No tenía forma definida. Era solo una mancha que se movía contra la lógica de la luz. Julián retrocedió hasta chocar con la pared. La piedra estaba helada.
tan fría que le quemó la espalda a través de la ropa. Cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, la entrada del callejón parecía más distante. Escuchó un lamento breve. No era un grito, era un sonido contenido, como si algo antiguo recordara un dolor imposible de describir. Julián comprendió que ya no estaba investigando una historia, estaba dentro de ella. La grabadora cayó al suelo y siguió registrando. Sus luces indicaban actividad, pero él ya no tenía control sobre lo que estaba captando. Sintió que algo lo rodeaba, no con brazos, con presencia. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Julián dio un último paso hacia la salida. La sombra frente a él tomó forma. No era completamente humana, tampoco completamente ajena. Extendió lo que parecía ser una mano. Julián cerró los ojos y gritó. El sonido se ahogó en su garganta, y el callejón de la muerte guardó silencio otra vez. A la mañana siguiente, el callejón de la muerte amaneció como cualquier otro rincón antiguo de Zacatecas. La luz del sol se filtraba entre los techos inclinados, pintando la cantera de un rosa suave e inocente. Un barrendero fue el primero en notar la mochila tirada cerca del punto más angosto. La recogió con cautela, como si temiera que estuviera viva. Dentro encontró la libreta, la grabadora y la cámara apagada. No había rastro de Julián. La noticia de su desaparición se extendió con rapidez entre los vecinos. Algunos no se sorprendieron. Otros fingieron no recordar que lo habían visto entrar la noche anterior. La policía acordonó el callejón durante unas horas. Tomaron fotografías y revisaron cada grieta visible. No hallaron señales claras de violencia, solo una sensación incómoda que ninguno quiso describir en voz alta. La libreta de Julián fue entregada a su hermana. En las primeras páginas, su letra era firme, describía el ambiente con tono escéptico, pero conforme avanzaban las anotaciones, la caligrafía se volvía irregular. Las frases eran más cortas, más urgentes. En la última página legible solo había una línea incompleta. Decía que el callejón respira. Después, la tinta se deslizaba en un trazo torcido. La grabadora fue revisada por un técnico local. Las primeras horas contenían sonidos normales, pasos, viento, la voz de Julián narrando sus impresiones. Luego apareció el silencio, un silencio tan profundo que parecía absorber el ruido de fondo. Y después, un susurro. No era claro, sonaba como varias voces superpuestas. El técnico juró que entre ellas distinguió un nombre, no el de Julián, sino el suyo propio. Apagó el dispositivo y no volvió a reproducirlo. La cámara tenía la batería completamente descargada. Aún así, al conectarla, mostró un archivo guardado a la 1:27 de la madrugada. La imagen era oscura, apenas se distinguían las paredes del callejón, pero en el centro había una forma borrosa. Parecía una figura inclinada hacia la lente. Al ampliar la imagen, la figura no se volvía más nítida. Al contrario, parecía desdibujarse en líneas que recordaban grietas en la piedra. La hermana de Julián pidió que cerraran el lugar. Las autoridades se negaron. Argumentaron que no había pruebas suficientes para clausurarlo. Con el paso de los días, comenzaron a surgir rumores. Algunos afirmaban haber visto a Julián caminando por el centro histórico al anochecer, siempre solo, siempre dirigiéndose hacia el callejón. Un vendedor ambulante aseguró que lo saludó. Dijo que Julián le devolvió la mirada, pero sus ojos parecían más oscuros, como si reflejaran un espacio sin fondo. La familia organizó brigadas de búsqueda. Recorrieron túneles, esatis y viejas construcciones cercanas. No encontraron nada, solo ecos y puertas cerradas. Mientras tanto, el callejón de la muerte recuperó su rutina silenciosa. Los turistas curiosos continuaron acercándose durante el día. Tomaban fotografías, reían nerviosos, se marchaban antes del anochecer. Sin embargo, algo había cambiado. Quienes pasaban por ahí sentían una presencia más intensa, un peso invisible en el pecho. Algunos escuchaban un leve murmullo que parecía surgir de las paredes. Una noche, la hermana de Julián decidió ir sola. No llevó cámaras, no llevó grabadoras, solo la libreta de él. Se detuvo en el centro del callejón. Pronunció su nombre en voz baja. El eco respondió, pero el eco no repitió exactamente lo que ella dijo. La temperatura descendió de forma abrupta. Sintió un roce en la mano. Miró hacia abajo. No había nadie. Sin embargo, la libreta se abrió sola. Las páginas pasaron rápidamente. Se detuvieron en la última hoja escrita. Donde antes había una frase incompleta, ahora había algo más. La tinta parecía fresca. Las palabras no estaban escritas con la letra de Julián. Decían que no estaba perdido. Decían que había cruzado
La hermana retrocedió con el corazón desbocado. Una sombra se deslizó por la pared frente a ella, no proyectada por ningún cuerpo visible. La sombra parecía observarla. Ella dio un paso hacia la salida. Sintió que algo la retenía, no físicamente, sino con una fuerza que nacía en su mente, como una invitación persistente. Escuchó una respiración cercana, no detrás, no delante, en todas partes. Las paredes vibraron levemente. Un susurro pronunció su nombre, con la misma entonación que Julián solía usar cuando era niño. La mujer cerró los ojos y susurró una despedida. No sabía si era para su hermano o para el lugar. Cuando abrió los ojos, la presión desapareció. La salida estaba a pocos pasos. Salió sin mirar atrás. Esa noche soñó con un pasillo interminable de cantera rosada. En el sueño, Julián caminaba delante de ella. No parecía herido, no parecía asustado, solo distante. Antes de perderse en la oscuridad, volteó y sonrió. Al despertar, la libreta descansaba sobre su mesa, cerrada, sin ninguna frase nueva visible, pero en la última página, la tinta había dejado una marca leve en relieve, como si algo hubiera sido escrito y luego borrado por manos invisibles. Desde entonces, algunos vecinos aseguran ver dos sombras en el callejón de la muerte, una más alta, otra ligeramente más baja, ambas quietas, esperando, como si el lugar no solo consumiera, sino que también conservara. Días después de aquella visita, el callejón de la muerte volvió a ser tema de conversación en todo Zacatecas. La desaparición de Julián ya no era un simple rumor, se había convertido en advertencia. Algunos vecinos comenzaron a dejar pequeñas cruces de madera en la entrada. Nadie admitía haberlas colocado, simplemente aparecían al amanecer. El viento no lograba tirarlas, permanecían firmes, como si algo las sostuviera desde el interior de la piedra. Un historiador local decidió revisar archivos antiguos en busca de patrones. Descubrió que cada varias décadas se registraba una desaparición similar. Siempre alguien curioso, siempre alguien que desafiaba la leyenda, siempre alguien que entraba decidido a demostrar que no había nada, y siempre el mismo resultado, la ausencia. El historiador encontró un documento olvidado en un archivo parroquial. Narraba el testimonio de un hombre del siglo XIX que afirmó haber salido con vida. Según el texto, el sobreviviente habló de un pasillo que se extendía más allá de lo visible. Decía que el callejón no terminaba donde terminan las paredes, que había otro tramo oculto, uno que solo se revelaba en la oscuridad total. Aseguraba haber visto figuras caminando en ese tramo. No caminaban como los vivos, se desplazaban sin mover realmente los pies. El documento concluía con una nota inquietante. El hombre murió semanas después, no por heridas, sino por algo que los médicos describieron como agotamiento extremo y miedo persistente. Desde entonces, el historiador comenzó a soñar con el callejón. En sus sueños, descendía por una pendiente que no existe en la realidad. Las paredes se cerraban lentamente a su alrededor. Escuchaba voces que recitaban fechas que coincidían con los años de desapariciones. Al despertar, encontraba polvo rosado sobre su escritorio, como si hubiera estado tocando la cantera mientras dormía. Mientras tanto, la hermana de Julián evitaba pasar por el centro, pero el callejón parecía perseguirla. A veces lo veía en reflejos de ventanas, o en fotografías antiguas donde no debería aparecer. Un día, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado apenas susurraba. Le dijo que su hermano no estaba solo, que nadie lo está cuando cruza. La llamada se cortó antes de que pudiera responder. Las autoridades decidieron instalar una cámara de vigilancia permanente. La primera noche no registró nada fuera de lo común. La segunda mostró una ligera distorsión a la 1:27. La tercera noche, la imagen se oscureció por completo durante 30 segundos. Al regresar la señal, algo había cambiado. En el centro del callejón se distinguía una figura inmóvil. No estaba allí antes del corte. No entró por ninguno de los extremos visibles. Simplemente apareció. La figura permaneció quieta durante varios minutos. Luego giró lentamente hacia la cámara. La grabación se detuvo en ese instante. El archivo quedó corrupto. Los técnicos no lograron recuperarlo. Esa misma semana, un joven fotógrafo decidió retar al destino. Entró al callejón al anochecer, convencido de que todo era sugestión colectiva. Montó su equipo con manos seguras. Ajustó la exposición para captar cada detalle. Al revisar las primeras imágenes, notó algo extraño. En cada fotografía aparecía una sombra detrás de él. En la primera estaba lejos. En la segunda, más cerca. En la tercera, casi tocando su espalda. El fotógrafo no recordaba haber sentido nada. Cuando intentó salir,
Su cámara cayó al suelo. La pantalla mostró una última imagen automática. En ella, su rostro aparecía pálido, y detrás, una multitud de siluetas indistinguibles llenaba el estrecho espacio. El joven salió corriendo sin recoger el equipo. Al día siguiente, regresó con amigos para recuperarlo. No encontraron la cámara, ni rastro de ella. El callejón estaba limpio, demasiado limpio, como si jamás hubiera sido perturbado. Las noches comenzaron a sentirse más largas en esa zona. Los relojes cercanos parecían atrasarse algunos minutos sin explicación. Los gatos evitaban cruzar por ahí, los perros gruñían sin motivo aparente. Algunos habitantes empezaron a afirmar que el callejón no roba cuerpos, roba presencia. Dicen que quienes cruzan sin regresar siguen allí, no atrapados, sino integrados, como parte del muro, como parte del aire. Una tarde, un niño señaló la pared y preguntó por qué había tantas caras. Su madre miró y no vio nada. El niño insistió, dijo que las caras susurraban, que le pedían que entrara a jugar. La mujer se lo llevó apresuradamente. Desde entonces, evita pasar por esa calle. El historiador, cada vez más obsesionado, decidió entrar solo. Llevó consigo el documento antiguo. Quería comprobar si el tramo oculto existía. Esperó hasta la medianoche exacta. Cerró los ojos en el centro del callejón. Apagó su linterna. Durante unos segundos, solo hubo oscuridad total. Entonces sintió que el suelo descendía. Abrió los ojos. Las paredes parecían más largas. El aire, más denso. Y al fondo, donde debería estar la salida, solo había negrura. Escuchó pasos que no eran los suyos. Escuchó susurros pronunciando nombres. Entre ellos, uno que reconoció, Julián. El historiador dio un paso adelante. La oscuridad pareció responder, como si respirara, como si se expandiera para recibirlo. Y en ese instante comprendió que el callejón de la muerte no es un lugar fijo. Es una puerta, una que se abre desde dentro. El historiador sintió que el aire se cerraba a su alrededor mientras avanzaba hacia la negrura que había sustituido la salida del callejón de la muerte. Intentó convencerse de que todo era una ilusión provocada por la oscuridad absoluta, pero el suelo bajo sus pies ya no era completamente plano. Parecía descender con una inclinación casi imperceptible. Las paredes de cantera, que en la superficie pertenecían al viejo corazón de Zacatecas, ahora se extendían como si no tuvieran fin. El hombre escuchó un murmullo colectivo. No eran palabras claras, eran respiraciones superpuestas. Se detuvo y encendió su linterna. La luz apenas avanzó unos metros antes de ser absorbida por la sombra. Intentó girar para regresar. Detrás de él ya no estaba la entrada conocida, solo otro tramo idéntico, estrecho y silencioso. Sintió una presión leve en los oídos, como cuando se desciende a gran profundidad. Su corazón latía con fuerza. Cada latido parecía responder a otro, más lento, proveniente del suelo. El historiador recordó el documento antiguo. El sobreviviente hablaba de no mirar directamente a las figuras, de no responder cuando llamaran por su nombre, como si el simple acto de reconocerlas les diera forma. El murmullo aumentó. Entre las respiraciones creyó distinguir un susurro más definido. No era amenazante, era casi amable. Le decía que no tuviera miedo, que solo debía avanzar. Un frío intenso le recorrió la espalda. La linterna comenzó a titilar. En el parpadeo de la luz, vio algo moverse en la pared. No era una sombra proyectada. Parecía emerger desde la piedra misma. Un contorno humano apenas perceptible. Luego otro, y otro más. Como si las paredes conservaran siluetas atrapadas en su superficie. El historiador retrocedió un paso. Las figuras también parecieron retraerse. No se desprendían del muro. Formaban parte de él. Respiraban con él. El murmullo pronunció un nombre con claridad. Julián. El eco vibró en cada grieta. El historiador sintió que su voluntad flaqueaba. La tentación de seguir avanzando era extrañamente poderosa. No era curiosidad. Era una atracción profunda, casi inevitable. Como si el callejón ofreciera respuestas a preguntas que él no recordaba haber formulado. La linterna se apagó por completo. La oscuridad lo envolvió, pero en esa oscuridad comenzó a distinguir un tenue resplandor rosado. La cantera parecía emitir luz propia. Las figuras en las paredes se hicieron más visibles. Rostros difusos, ojos cerrados, bocas entreabiertas en silencios eternos. Ninguno mostraba heridas, solo una quietud inquietante. El historiador comprendió que no eran prisioneros. Eran parte de la estructura, integrados al callejón. Una de las siluetas pareció separarse apenas unos centímetros, lo suficiente para sugerir movimiento. El murmullo se convirtió en una sola voz. Le ofrecía quedarse, le prometía comprensión,
Le aseguraba que el miedo terminaría si dejaba de resistirse. Sintió un peso suave sobre el hombro. No era una mano tangible, era una presión que atravesaba la ropa y la piel. Cerró los ojos con fuerza. Recordó la advertencia del documento: no responder, no aceptar. Sus labios temblaron, pero no emitieron sonido. El latido profundo bajo el suelo se aceleró. Las paredes parecieron estrecharse. Las figuras vibraron al unísono. El historiador dio un paso hacia atrás. El descenso bajo sus pies se volvió menos pronunciado. La voz insistió. Su tono dejó de ser amable. Se tornó urgente, casi esperado. El hombre sintió que algo tiraba de su memoria. Imágenes fugaces cruzaron su mente. Calles vacías, sombras dobles. El rostro de Julián sonriendo desde la pinambre. Abrió los ojos de golpe. En la distancia, creyó ver un punto de luz diferente al resplandor rosado. Era tenue, pero constante. Se aferró a esa luz. Avanzó hacia ella ignorando los susurros. Cada paso parecía costarle una parte de sí mismo. El murmullo se volvió un lamento colectivo, no violento, no estridente, sino profundamente triste. Las figuras en la pared comenzaron a desdibujarse. El resplandor rosado se debilitó. El punto de luz blanca creció. El historiador sintió que el suelo volvía a nivelarse. El aire recuperó su textura conocida, y de pronto, cayó de rodillas sobre la piedra fría del callejón real. La entrada estaba a pocos metros. El amanecer teñía el cielo de tonos pálidos. No había descenso, no había tramo infinito, solo el estrecho pasillo entre muros antiguos. Miró las paredes, no vio rostros, no vio siluetas, pero percibió una vibración leve, como un suspiro contenido. Se puso de pie con dificultad. Sabía que había estado ausente durante horas, quizás más. Al salir, notó que el ruido de la ciudad parecía distante, como si aún tuviera un pie en el otro lado. Esa misma mañana escribió todo lo ocurrido, sin adornos, sin exageraciones. Concluyó que el callejón de la muerte no busca destruir, busca incorporar, sumar presencias a su estructura invisible, y comprendió que había escapado por poco, porque en el fondo, mientras avanzaba hacia la luz, una parte de él había querido quedarse. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.